buenos días a cada uno de ustedes. Sea muy bendecido en este día tan hermoso, el cual, como compartía Alvin en la introducción, es un día en el cual nos da Dios la oportunidad, porque nosotros tenemos una oportunidad, como dice su palabra, cada mañana, y en esta mañana tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra y poder ponerla como un tesoro en nuestros corazones, así también como Alvin nos dijo el tema de hoy, el que he estado, por decir así, yo misma meditando y que Dios ha puesto en mi corazón también de compartir con cada uno de ustedes en sus corazones, es reconociendo la necesidad. Reconociendo la necesidad, ese es el tema de hoy. Reconociendo la necesidad. Cada uno de nosotros lo que hemos estado compartiendo acerca de lo fundamental o la clase fundamental. Dios tiene un principio muy hermoso, el cual dice que nosotros tenemos que poner nuestro deseo y nuestra necesidad en paralelo, ¿okay? Y poder ver a través de los ojos de Dios la necesidad, así como la manifestación lo dijo, como la introducción lo dijo, de que nosotros no sabíamos por qué Dios hizo lo que hizo, pero es porque se habla lo que Él es, en la necesidad de nuestro Padre Celestial de tener una familia. Reconocer la necesidad es esto, reconocer la voluntad de Dios en nosotros. Voy a seguir con una introducción para poder entender el tema. En esta semana tuve la oportunidad de poder estar estudiando cada mañana unos segmentos en los cuales estábamos estudiando con mis hijos. Estos segmentos es un estudio, una serie de estudios, pero estos segmentos llegan al enfoque o el punto principal es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como seres humanos, tenemos que reconocer la necesidad del conocimiento en la palabra en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos que nosotros somos necesitados de Dios, que nosotros necesitamos a nuestro Padre Celestial diariamente, y el ser humano entonces puede crecer día a día en ella, porque se reconoce la necesidad que él tiene o que ella tiene de tener la palabra en su vida presentemente, constantemente, en todo momento, en todo tiempo. Cuando el ser humano carece de esta necesidad es porque no haya escuchado la palabra. Acuérdense de que la palabra dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Dios es el que pone el deseo y el querer por su buena voluntad. Pero el deseo no nace por inercia. El deseo nace entre más nosotros nos inmergemos en esta palabra. Entre más yo me expongo, si se podría decir de esa manera, entre más pongo mis oídos a la palabra de Dios, entonces cuando yo escucho la palabra de Dios, Dios puede actuar y trabajar a través de su palabra y que mi deseo y mi necesidad crezcan en paralelo juntos. Estos necesitan crecer juntos. Pero la falta de conocimiento es la falta de entender la necesidad de la palabra. Cuando yo no llego a entender, no llego a comprender o no quiero poner la palabra en primer lugar en mi vida, entonces estoy careciendo de ella. Me hace falta, por eso la palabra, ¿se acuerdan que dice 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí. Ellos carecieron de la palabra porque dejaron a Dios. Cuando dice y le faltó, dice y faltó la palabra, dice 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y carecen de esa palabra. Carecer de la palabra no quiere decir que la palabra está en una extinción, porque la palabra está disponible. Carecer de la palabra es carecer de entendimiento y no tenemos el deseo en nuestra vida para llegar a ella, para hacerla nuestro anhelo. Nosotros vemos que el pueblo de Israel se olvidaba por momentos en las bendiciones que Dios daba a sus vidas. Dios los sacó de una esclavitud y a nosotros también nos sacó de una esclavitud.
nos sacó de la esclavitud del reino de las tinieblas y vemos esta gran bendición, ¿verdad? Y también el pueblo se rehusaba ante la necesidad de tener a Dios en sus vidas. Rehusar la palabra no es necesariamente decir yo no quiero la palabra, pero a veces cuando nuestras acciones demuestran que yo no la quiero, entonces estamos rehusando y carecemos de la necesidad. Carecemos del deseo. Este deseo se va a fomentar, o Dios lo va a fomentar a través de cuánto yo reconozco que necesito de Él. Nuevamente, la palabra de Dios tiene que estar en paralelo. El deseo, si mi deseo está alto y mi necesidad está baja, yo puedo tener el deseo, pero el deseo puede extinguirse, puede desvanecerse o puede desaparecer si yo no veo que mi necesidad, la necesidad que tengo de la palabra, la necesidad que tengo de Dios, la necesidad que está ahí. Si mi necesidad está alta, pero mi deseo no está, entonces también no funciona porque yo tengo la necesidad, pero el deseo no lo tengo. Estos dos funcionan cuando nosotros somos lo humilde suficiente para saber que ambos se activan en el momento que yo pongo la palabra en preeminencia en mi vida. El deseo y la necesidad no van a venir así nada más, porque aún Dios nos ha dado el poder de la libre decisión de poder, Él quiere que nosotros lo hagamos, pero el deseo va a ir aumentando en mi vida y la necesidad va a ir aumentando. ¿Cómo es que yo tengo necesidad, si se podría, o el deseo de comerme un mango? ¿O cómo es que yo tengo el deseo de ir a la playa? ¿O extraño la playa? Es porque tengo el conocimiento sobre algo. Nadie puede tener un deseo o una necesidad que no tiene el conocimiento sobre eso. Porque no puede funcionar. Entre más conocemos a Dios, más ese deseo va a venir. Entre más yo ponga a Dios en mi vida como primer lugar, más se va a volver una necesidad. Más se va a volver una necesidad. Más se va a volver, y vamos a ver que los dos funcionan como un combo, por eso tienen que estar en paralelo. Si uno es más que el otro, no vamos a ir a ninguna parte. Les voy a poner un ejemplo en el cual es en lo humano, pero quiero llevarlos a este ejemplo. Muchos de ustedes saben que mi segundo idioma es el inglés. A mi corta edad o a la corta edad, pues me vi frente a la necesidad de sumergirme en este idioma. En el momento que ingresé a la escuela, acá cuando vine, y la necesidad de ir a la escuela, ¿verdad? Porque es esencial ir a la escuela. Entonces, en la necesidad de ir a la escuela y en la necesidad de ver que tenía que seguir y aprender. Entonces, y pues ya todo era diferente. Entonces, yo me fui expuesta en que todo el material que se me estaba dando, exponiendo, así como los libros, los maestros, las películas, los documentales y todo lo que estaba expuesto, todo el material que estaba expuesto era en inglés. Entonces, cuando vi la necesidad de que era ese idioma que era esencial en mi vida para moverme hacia adelante, entonces no tuve, si se podría decir alternativa, si se podría decir de esa manera. ¿Por qué? Porque vi la necesidad. Al ver la necesidad, a veces tal vez no sea nuestro deseo, pero cuando nosotros vemos que es la necesidad, entonces tenemos un compromiso y el compromiso después se vuelve deseo. Entonces, en ese momento en el cual yo estaba ahí aprendiendo día a día cuando fui a la escuela y comencé a inmergirme en este idioma por la necesidad de aprenderlo, por la necesidad de seguir con los estudios y para poder entender, no quedaba lugar en el corazón de una queja. No tengo tiempo, no puedo, no entiendo, me siento y solo entiendo una palabra, tal vez no entiendo otra. Entonces, la necesidad de ver que era algo esencial en mi vida me hizo entender de que el compromiso era lo que también hacía el deseo crecer, un compromiso. Entonces, por otra parte, vi otra necesidad en mi vida a tan temprana edad, no solamente
en mi vida, sino también en la vida de mis hermanas, igual que ellas también hicieron lo mismo, en que a tan temprana edad, si se podría decir, porque era a 13, 14, 12, por esa edad, en la cual también cuando venimos acá vimos también la necesidad de que había la gente que hablaba inglés y que venía a la comunión de nosotros. Entonces había una necesidad ahora mayor, ahora espiritual, en la cual nos teníamos que desenvolver en hablar inglés para poder dar la palabra. Esa se convirtió en una necesidad mayor, porque había un idioma el cual nos podía ayudar a llegar a otras personas. Y comenzamos a trabajar con Biblias bilingües y a comenzar a esta labor de traducción. Pero era por necesidad. Y esa necesidad de ver en nuestras vidas y el deseo que Dios lo expandía en un compromiso completo nos llevó en lo humano y en lo espiritual a inmergirnos en este idioma. Nosotros tenemos que usar lo que está disponible. No está disponible. Por lo contrario, ahora los papeles se invierten. Ahora los papeles se invierten en el sentido de que mis hijos ahora ven la necesidad de ir a la mano con el español. Ahora ellos aprenden el español no solamente porque en lo humano, en la vida cotidiana, en un trabajo o algo, ellos pueden usarlo, sino en la necesidad que muchas personas que conocen la palabra también es en español. Ellos han estado expuestos en muchas formas con los creyentes o iglesias que vamos a visitar, la mayoría son en español y ven la necesidad que hay de aprender otro idioma que no es el de ellos o que ellos no crecieron con ese. Y ellos ahora están aquí enfrente de mí y todo lo que hablo, ven la necesidad de aprender este idioma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar lo que está disponible. Y lo que antes nosotros podíamos ver que para ir a conocer la palabra ellos tenían que ir al templo. Era la única manera. Entonces ellos agarraban de lo que estaba disponible. Ahora nosotros, ¿qué es lo que está disponible? Muchas veces no podemos decir, es que no entiendo, es que no puedo. Simplemente es lo que se agarra disponible. Si es una Biblia, si es un manuscrito, en tiempos diferentes vemos que las cosas han cambiado, se han invertido, pero nosotros tenemos que trabajar con lo que está disponible. Y cuando nuestro corazón se va ante la necesidad, no hay obstáculo alguno de poder llegar más allá. Entonces, solo eso le puse como ejemplo o introducción, porque la necesidad de cada uno de nosotros puede ser diferente. Pero yo le puse mi ejemplo y el de mis hijos porque pues no puedo contar con otro, y ante la necesidad nosotros tomamos lo que está disponible, vemos que el deseo y la necesidad tienen que estar en paralelo y tomamos la palabra. Cuando reconocemos que es una necesidad, las cosas no se vuelven un problema, sino pues se vuelven una solución. Reconociendo la necesidad. Vamos a Romanos ahora, entrando en la palabra de Dios, o entrando en materia, si se podría decir así. Vamos a Romanos, vayan conmigo por favor, a Romanos 5:10. Salud. Vamos a Romanos 5:10 y yo ya estoy acá. Cuando ya lo tenga alguien más, si es otra versión o en inglés, háganme saber, pero por el momento en lo que llegan ustedes vamos a leerlo en español. Y Romanos 5:10 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, porque si fuimos enemigos alguna vez, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos por su vida. Vamos ahora a Primera de Corintios 15,
15:3. Esto, y este va a respaldar el punto que me gustaría tocar ante esto. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál era la necesidad que muestra estos dos versículos? Uno dice de que nosotros éramos enemigos, pero aún siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y ahora que estamos reconciliados y salvos, aún más, Dios quiere tener esa relación. La necesidad ante el corazón del Padre, desde el momento que nosotros sabemos que Adán pecó, la necesidad y el deseo era de que nosotros fuéramos reconciliados. Así como hemos estado hablando desde el principio, era de que había una razón profunda por la cual Jesucristo tenía que venir. Y dice, porque primeramente se nos ha enseñado a sí mismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Había una necesidad del cual era que nosotros nos acercáramos a nuestro Dios, a nuestro Padre, tuviéramos una relación, que tuviéramos salvación, que le conociéramos, que lo que se había puesto en una pared intermediaria o algo que obstaculizaba el que nosotros llegáramos a Dios, la necesidad del Padre era que el deseo y la necesidad era que poder romper esa barrera que se había creado entre nosotros. La necesidad de Dios era esto y reconocer de que había nada más un método que era su Hijo. No había otro plan perfecto, no había otra forma y Dios dijo, ok, entonces vamos, mandemos a mi Hijo. Tuvo que reconocer la única salida y ante esa necesidad Dios dijo, yo quiero que cada uno de ustedes sean mis hijos, yo los quiero llamar míos, yo quiero darles mi espíritu. Reconoció la necesidad y tomó un compromiso con nosotros. Y cuando digo tomó un compromiso con nosotros es porque desde el momento en que todo falló hasta el punto de que Jesucristo murió, fue un compromiso porque Él tuvo que estar en la vida de muchos profetas, tuvo que animar a muchos creyentes, a muchas personas, tuvo que tener una línea de compromiso y perseverancia en amor y paciencia hasta llegar a este punto. Y vemos esto, Jesucristo murió porque así lo exigía la ley. Fue un requisito, porque muchos decimos, pero es que yo no entiendo por qué Cristo murió. Pero era un requisito a través de la ley. Era un requisito. Jesús murió porque así lo exigía la ley y él tenía que llenar este requisito de acuerdo a la ley, reconociendo la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Llenar el requisito de que alguien tenía que morir por nosotros, porque de acuerdo a la ley eso exigía la ley. Vamos a Levíticos 17:11. Levítico 17:11. Levítico 17:11. ¿Están ahí? ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer alguien? Y yo lo vuelvo a leer de cualquier manera, si no se oye tan fuerte acá. Ok. 17:11. Sí, por favor. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que decía? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Está hablando de por vuestros pecados. Expiación. Tenía que haber un sacrificio y tenía que derramarse sangre para perdón de pecados. Esa era la exigencia, esa era la necesidad que tenía que hacerse para que nosotros llegáramos a ser cercanos a Dios. Ante esta necesidad, Dios tenía que traer un plan
para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Vamos a Marcos 14:24. Marcos 14:24. Escucho ahí unas hojitas todavía. Marcos 14:24. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Dice, esta es la sangre de mi pacto que por muchos es derramada. Era la representación de lo que significaba su sangre. Lógicamente a la muerte, porque al morir Jesucristo derramó su sangre. Y el significado de la sangre era de que por nosotros iba a ser derramado, por nosotros su vida iba a ser quitada y por la expiación de nuestras almas, por salvación. Entonces ahora podemos entender que ante esta necesidad y este deseo inmenso de nuestro Padre Celestial, el poder acercarnos a Él, el que nosotros pudiéramos tener un Padre, el que pudiéramos tener el Espíritu, el que podríamos tener su palabra, ese poder, ese anhelo ferviente de nuestro Padre Celestial, reconoció la necesidad y ante la exigencia tuvo que dar a su único Hijo por amor a nosotros. Él dijo, tuvo que reconocer, y reconocer es aceptar, admitir, hacer algo a un resultado profundo. Ante esa necesidad, una solución. Y vemos que, y dice acá, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Cumpliendo así una exigencia, ¿verdad? La necesidad de convertirse, la necesidad de transformarse, la necesidad de volver, de retornar, así como estaba hablando Romanos. ¿Se acuerdan que fuimos reconciliados? Reconciliados quiere decir que hubo una relación que fue restaurada. Al ser restaurada, nosotros nos convertimos, nos transformamos, nos volvimos, nos retornamos al punto de partida de lo que nosotros fuimos creados en nuestro Padre Celestial desde el principio. Esa era la necesidad anhelante de nuestro Padre Celestial. Vamos, Mateo 13:15. Mateo 13:15. ¿Alguien que lo quiere leer? I read it first in English. Mm-hmm. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Y dice así en español, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y su corazón entiende y se conviertan y yo los sane. La palabra convertir es transformar. Entre más nuestra vida esté expuesta a Dios, entre más nuestra vida esté expuesta a la luz, esa luz es la que nos transforma. Nada va a venir por inercia. Nuestra vida o nuestra mente no va a cambiar al menos que nosotros le demos la prioridad en la palabra, en nuestra vida, en nuestra mente. Tenemos que entender de que muchas veces dice, pero es que yo no tengo el deseo. Pero el deseo no viene por arte de magia, el deseo viene en un compromiso, en conocer la necesidad, y la necesidad ahí crea el deseo. Y es irse transformando, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. Este oír pesadamente es estamos escuchando, pero es como estar cuando uno está sentado, ¿verdad? Y yo no quiero estar aquí, la palabra está rehusando. Pesadamente es una figura en la cual está tratando de transmitir
de que no es un gozo escuchar lo que está escuchando. Está escuchando, pero en ese momento esas personas o esos oídos no quieren escuchar. No quieren reconocer la necesidad de prestar oído, porque aquí mismo dice, no hay nada que interpretar, que este mismo versículo no lo revele. Dice, con los oídos oyen pesadamente, como ¿verdad? No quieren escuchar. Y dice, cerrando sus ojos, porque no quieren ver. Es una decisión de corazón. No quieren ver, no quieren escuchar, para que oigan con los oídos y entiendan. Y cuando ellos entiendan, se convierten, y cuando se convierten, se sana. Entonces, la palabra carece en la vida de las personas por falta de conocimiento, por falta de entender la necesidad que hay en el corazón, por falta de compromiso ante reconocer la necesidad, y esa necesidad se convierte en un deseo hermoso en el cual nosotros decimos, yo anhelo el momento de estar escuchando la palabra. Que todo, no importa todo lo que esté sucediendo alrededor de mí, ese momento en el cual, cuando la palabra dice que tenga oídos para oír, oiga, y abra sus ojos y vea. La falta de entendimiento, o esta palabra falta, es carecer. No hay suficiente, carecer es no hay lo suficientemente agarrado de la palabra para poder reconocer la necesidad en el corazón. Reconocer no solamente es admitir, reconocer es saber el punto de cambiar. Así como cuando el hijo pródigo reconoció. Él no solo dijo, oh, padre, pequé en contra de ti. No solamente sabía lo que estaba sucediendo, pero tomó acción sobre ello. Reconocer es tomar una acción sobre el asunto en el cual nuestros ojos y la revelación de nuestro Padre se ha abierto. Y nos dice nuestro Padre, ok, hijo mío, yo quiero hablar contigo, vamos. Lee la palabra o habla en lenguas o ora. Reconocer que eso es una necesidad para que mi vida espiritual no le falte o carezca de esto, es tomar acción sobre ello. Tomar una acción. Como el hijo pródigo dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre, ¿qué estoy haciendo aquí? Reconoció y le dijo, mira padre, perdóname, yo sé que cometí un gran error. Yo admito que cometí ese error. He pecado contra Dios y contra ti. Reconoció su equivocación, tomó acción. Reconocer no solamente es admitir algo o que algo se exponga ante nuestros ojos como una revelación para que nosotros cambiemos una situación, sino es realmente hacer algo sobre un asunto. Vamos a Mateo 5:3. Vamos a leer 3 versiones. Me gustaría que alguien lo leyera en inglés, de ahí en la Reina Valera, y yo les voy a leer en la traducción que es Palabra de Dios. Es PDT. Por si alguien quiere corroborarla, es PDT. Esa es la que voy a leer después, que me ayuden para ver diferentes versiones. Si una la puede leer inglés, la otra en español que tenga la Reina Valera, y pues yo la leería la tercera vez en esta versión. Mateo 5:3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Gracias. En español, si alguien la tiene y me hace el favor, y de ahí le voy a leer acá. ¿Ya? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, y esta versión dice así. Dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Si quieren corroborar esta versión, a mí me bendijo mucho, porque también es otro tipo de traducción donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Esta dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Y al reconocer, nuestro orgullo mengua. ¿Sí o no? Si reconoce usted, dice, ok, eso quiere decir esto, vamos. Entonces dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Vuelvo y repito, esta es la versión PDT. Si usted quiere, vaya y la corrobora. Vamos a Lucas
Oh, permítame un segundo. Vamos a Juan, primera de Juan. Dejemos Lucas para último. Vamos a primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 2 del 15 al 17. Nathan, ¿lo puedes leer en inglés? O si lo tenés en español. Primera de Juan 2:15 al 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passes away and the lust thereof, but he that does the will of God abides forever. Ok, gracias. Y lo voy a leer acá. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, está hablando de los deseos. ¿Se acuerdan que comenzamos con los deseos y la necesidad? Nuestros deseos tienen que siempre estar de acuerdo a nuestra necesidad. Mi deseo puede ser a las 11 de la noche comer un ice cream, un sorbete, un helado. Pero la necesidad no creo que sea esa, porque puede ser que el azúcar me mantenga despierto. Entonces los deseos, nosotros tenemos que filtrarlos. Nuestros deseos no tienen que ir de acuerdo a la necesidad del mundo, porque nosotros fuimos sacados de ahí para un propósito verdadero. Mis deseos tienen que ir en paralelo a la necesidad. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y dice la versión de Nathan, la que leyó en inglés, dice, y el orgullo que procede de la vida, porque el orgullo es cuando mi deseo sobrepasa mi necesidad. No proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lucas 22:42. Lucas. Lucas 22:42. 22:42. Lucas 22:42. Voy a leerlo. Y dice así, diciendo, Padre, de este Jesucristo hablando, vamos a leer desde el 41 para entender lo que está sucediendo. Y él se apartó de ellos, quien Jesucristo, a distancia como de un tiro de piedra. Y pues, puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos el deseo de Jesucristo, lógicamente y naturalmente, no era morir. Su deseo no era morir. Él al pensar esto, tomó en su corazón angustia y tristeza y le decía, Padre, si esta copa la puedes quitar de mí. El deseo de Jesucristo no era ese. Y con eso no estamos diciendo de que él no quería, simplemente que no creo que nadie desee morir, ¿verdad? Pero ese pero viene y pone su deseo y lo eleva a la necesidad en la cual era la necesidad del Padre y la necesidad de nosotros. Pero el deseo de Jesucristo en este momento se eleva y se antepone enfrente a la necesidad que estaba en ese momento con los versículos que comenzamos, que era que Jesucristo tenía que morir para que nosotros tuviéramos una oportunidad en una relación con nuestro Padre. Este deseo se elevó a lo más grande, a lo más eterno. Se elevó al
punto de dar su vida y se puso a la par ante la necesidad que estaba en ese momento. Que era dar su vida, que era derramar su sangre, que era la oportunidad de nosotros de poder ahora nosotros estar sentados y no oír pesadamente la palabra, sino con ese deseo continuo, con un corazón agradecido, porque ante la necesidad, la respuesta de Jesucristo fue quitar su deseo, dar su vida, y ante la necesidad del Padre, dar a su Hijo. De poner estos dos juntos de la mano, para que nosotros pudiéramos ver claramente con ojo abierto y entender y no carecer de este deseo y de este sacrificio, y que este conocimiento no careciera en nuestra vida, sino de tomarlo de nosotros y tomarlo de la mano y apreciarlo y verlo y entenderlo. Que no careciera esta verdad en nuestra vida, la importancia de una vida la cual murió y puso la necesidad y la voluntad de Dios sobre su deseo. Reconocer la necesidad de reconocer la palabra de Dios en mi vida, darle cabida, reconocer que Dios ha hecho lo que ha hecho, verlo, oírlo, anhelarlo, ponerlo, no endurecer nuestro corazón ante la necesidad de dar lugar al conocimiento, de dar lugar a este conocimiento. Vamos a Mateo 6:33, conocido por muchos o por todos, pero creo que aunque hay versículos plasmados y grabados en nuestro corazón, no es de menos recordarlos. Al contrario, traen siempre una edificación. Vamos a Mateo 6:33. 6:33. Ok. Mateo 6:33. Quien lo tenga en inglés lo puede leer, por favor. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Y en español dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Se acuerdan en Mateo, verdad? Dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Aquellos que reconocen la necesidad espiritual van a seguir esta justicia, y la justicia va a añadir todas las cosas que cada uno de nosotros necesitamos. Porque la mayor necesidad del hombre ya fue suplida, que fue acercarnos al Padre. Esa fue la mayor necesidad del hombre, o de la mujer, o del ser humano, que era acercarnos a nuestro Padre. Lo demás no es tan difícil para nuestro Padre Celestial en proveerlo. Vamos a Santiago. Santiago. Vamos a leer Santiago. Uno 22. Read it. 122. El que lo tenga en inglés lo puede leer, por favor. 122. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves.
Ok, gracias. Dice, mas ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. No, dice, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque no se trata de memorizar, no se trata de decir que entiendo, no se trata de decir que conozco. No se trata nada más de sentarse y escuchar. Porque es lo mismo que dice, oyen pesadamente. Se trata de que nosotros lleguemos a la plena comprensión de la necesidad de nuestras vidas para que nuestras vidas sean transformadas. Al ser transformadas, vamos a ser unos hacedores de la palabra. Vamos a tomar compromiso con Dios, no con el hombre, con Dios, y vamos a comenzar a hacer lo que tenemos que hacer para no carecer de este conocimiento, para no carecer de la voluntad de Dios en mi vida. Y vamos a Lucas. Solo voy a dar 3 más versículos para poder concluir. Lucas 2:49. Lucas 2:49. ¿Quién lo puede leer? Yo. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estas siendo las primeras palabras de Jesucristo. Estas fueron las primeras palabras de Jesucristo comenzando su ministerio. No comenzando su ministerio, pero comenzando a hablar porque estaba chiquito. Lo que quise decir es hablando de la palabra. Sus primeras funciones o sus primeros pasos en entender, en reconocer. En ese momento Jesucristo reconocía que la palabra era la función o el compromiso. Porque cuando nosotros comenzamos a hablar la palabra, nosotros comenzamos a entender la necesidad no solo de que nosotros tenemos que hablarla, sino de aquel que tiene que oírla. Entonces, en este momento, Jesucristo, siendo aún tan pequeño de edad, reconoció de que ese era la manera de vida. Reconoció de que las primeras palabras, dice, y respondió y dice, ¿no sabéis que en los negocios, en el trabajo, en la encomienda, en la función de mi Padre, me es necesario estar, me es necesario? Reconoció la necesidad, me es necesario estar, reconoció la necesidad en el cual donde él tenía que estar y la necesidad de aquellos que tenían que escucharlo. La necesidad fue, dice, me es necesario estar, me es necesario estar. Cuando nosotros vemos la necesidad y la comprendemos, el deseo va a ir creciendo, pero el compromiso es hacerlo. Y a medida que lo hacemos, vamos entendiendo. Entre más conocemos a nuestro Padre, lo entendemos mejor. Como dijo Alvin, que nosotros no entendemos por qué Dios hizo lo que hizo hasta que lo conocemos. Y nosotros, entonces entiendo de que Dios ha hecho todo esto por amor a mí. Entre más entendemos, entre más nos exponemos a esto que es la palabra, más vamos a entender el corazón del Padre y eso nos va a dar más el deseo de. Entonces vemos a Jesucristo en sus primeros pininos, por decirlo así, de entendimiento y de compromiso. Y vamos a ver un poquito más. Juan 4:34. ¿Vale? El que lo tenga lo puede leer. 4:34. 4:34 y nuevamente lo vuelvo a leer de cualquier manera. ¿Lo pueden leer?
Ok, ¿alguien más lo tiene? Ok. English. Sí, por favor. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. 34. 34. 24. Oh, I did the same. 34 then? Yeah. Ujú. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him and sent me and to finish his work. Ok. Vemos que las primeras palabras en las cuales Jesucristo menciona o expresa es en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y de ahí vemos el corazón de Jesucristo también en el 4:34 y dice Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre, mi sustento, mi necesidad, porque la comida es necesidad. Mi comida, mi sustento, mi necesidad, mi deseo, porque la comida es una necesidad y también es un deseo. Entonces mi comida es, mi necesidad es, mi deseo es que yo haga la voluntad de mi Padre, que yo haga la voluntad del que me envió, que es el Padre, ¿verdad? Y acabe su obra. Y acabe su obra. Esta fue la necesidad ferviente en el corazón de nuestro Señor Jesucristo en cumplir la necesidad del Padre para nuestro beneficio, ¿verdad? Y vamos al último versículo, Juan 19:30, hablando de la necesidad cumplida en las últimas palabras de Jesucristo en Juan 19:30. Natalia, no olvido. Natalia. 19:30. I know drink. Juan 19:30. Y ya está siendo las últimas palabras expresadas ante el cumplimiento de la necesidad que se estaba finalizando en este momento. Vamos a Juan 19:30. Yeah. John 19:30. Okay. Natalie lo va a leer en inglés y rápidamente después que ella lo lea, lo leo en español. When Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. Ok, y aquí dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, finalizado es, acabado es, terminado es. ¿El qué fue terminado? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y el otro que decía, porque mi comida, mi necesidad es que haga la obra de mi Padre. Y dice, finalizado es, cumplido es, terminado es. El propósito y la necesidad que meritaba que Él diera su vida, que Él derramara su vida, finalizado es. La necesidad que estaba fue cumplida. El trabajo que necesitaba cumplirse para llegar a nuestra necesidad fue terminada en este momento. Y el deseo y la necesidad en ese momento se vuelven en paralelo y dice que asimismo había inclinado la cabeza y entregó su espíritu. Nosotros tenemos este ejemplo ahora de un ferviente Padre Celestial en el cual muestra su amor, muestra su corazón ante nuestra necesidad. Un hermano en el cual dio su vida, que en un momento su deseo tal vez no era darla, pero no es porque le faltaba amor, simplemente porque era algo duro que tenía aquel que hacer. Todo se une y se pone ante nosotros para que nosotros veamos nuestra propia necesidad, así como Mateo dice, que reconozcamos nuestra propia necesidad espiritual, al cual es reconocer y no carecer de esto, no carecer del conocimiento, ni de la voluntad, ni de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios le bendiga.